Listo. Entonces vamos a iniciar la menorrea primaria y secundaria. ¿Qué es la menorrea? Bueno, no es una enfermedad, sino más bien es una manifestación clínica, es la ausencia de sangrado menstrual. No es una patología por sí misma, sino que constituye la manifestación clínica de un trastorno subyacente. Es decir, tiene que haber algún problema en todo el eje que produce la menstruación para que se haya bloqueado la misma. Y la manifestación clínica es que no menstrua, pero realmente el trastorno es el que tenemos que averiguar con la evaluación. Según el momento de su presentación, puede ser una menorrea primaria o una menorrea secundaria. La menorrea primaria sería que la paciente nunca menstruaba, es decir, es la falta de menstruación, la definimos desde los 15 años en pacientes que tengan un crecimiento normal, que tengan las características sexuales secundarias presentes, como por ejemplo que tengan ya el botón mamario, que tengan el vello púbico, pero también hay una definición que desde los 13 años, si esta paciente no tiene este crecimiento de las características sexuales normales, también ya se la podría iniciar con una evaluación porque probablemente no va a desarrollar de aquí a los 15 años la menstruación. Y la menorrea secundaria sería ya en pacientes en mujeres que menstruan normalmente, pero de pronto dejan de menstruar. Se lo llama ya menorrea, no se considera desde el segundo mes, sino a partir de los 3 meses, si es una mujer que ha tenido ciclos menstruales regulares, o si es una mujer que tiene ciclos cada 2 meses, entonces en ella se considerará la menorrea secundaria ya desde los 6 meses. Vamos a ir viendo las causas. Para ver las causas en dónde está el problema de que la paciente no menstrua, tenemos que ir a nuestro eje hipotálamo, hipófisis, ovario y endometrio. Ya lo vimos en climaterio, vimos algo de esto porque este eje es el que produce como causa final la menstruación. Y para que haya un cese de menstruación, tiene que bloquearse este eje. Entonces, vamos a revisar qué es lo que pasa normalmente. Normalmente todo inicia en el hipotálamo, que produce la hormona liberadora de gonadotropinas, y esta estimula la hipófisis anterior para que produzca LH y FSH. También vamos a nombrar mucho a la FSH, la vimos también en climaterio. La FSH es como que fuera la hormona de la menopausia. Cuando está muy alta, se considera que ya hay menopausia. Lo normal es que con una dosis bajita, con una FSH muy bajita, se estimule el ovario, y el ovario es el que produce los estrógenos y la progesterona, que hacen cambios en el endometrio del útero, y cada mes está preparado y listo para recibir un óvulo. Si no es fecundado, se produce la menstruación. Hay varias hormonas entonces que tienen mucho que ver con la menstruación, que son las que causan que cada mes haya un proceso de un ciclo menstrual. Estas hormonas son la folículo estimulante, la FSH, como lo vemos en el gráfico. Después está el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, útero. En el hipotálamo se produce la hormona liberadora de gonadotrofinas, va hacia la hipófisis produce FSH, LH. La FSH, esta hormona folículo estimulante, es la que aquí vemos como se eleva ligeramente, no tiene que estar muy elevado. Apenas llega hasta máximo 10 de unidades. Y esto es suficiente para que esta FSH ya llegue al ovario, y en el ovario haga que un folículo madure, y estas células de la granulosa de este folículo produzcan estrógeno. Y los estrógenos, a través de la circulación, llegan al endometrio y hacen que se produzca un endometrio especializado, que es un endometrio que está preparado para el caso de que este óvulo vaya a ser fecundado. Si no, todo esto crece como una almohada, como una esponja, va creciendo, y si no se produce el embarazo, todo esto va a salir en forma de sangrado, la menstruación que vemos. Otra hormona que está también
incluida en este eje es los estrógenos. Bueno, ya lo acabamos de ver, la FSH es la que produce los estrógenos, hace que estimula la producción de estrógenos en el ovario. Ahora la LH y la progesterona. La LH también producida en la hipófisis. Vemos como la morada es la LH, hace un pico en el día 14 y este pico de LH es el que hace que el óvulo salga del ovario y viaje a través de la trompa uterina para que se produzca. Cada mes la mujer está lista preparando un óvulo para fecundar. Entonces todo el ciclo se basa en sacar el óvulo cada mes. Con este pico de LH sale el óvulo va a través de la trompa uterina, llega al endometrio. Si no ha habido presencia de espermatozoides para que lo fecunden, va a eliminarse con la menstruación. Después del pico del LH, vemos acá cómo se estimula en el ovario la progesterona, cómo se eleva la progesterona, es esta morada. Y la progesterona también aumenta. ¿Está? Hay un micrófono encendido por ahí. Por favor, que apaguen los micrófonos. Esta progesterona transforma el endometrio en una estructura secretora y lo prepara para la implantación. Esta se llama decidua. Es el mismo endometrio, pero es un endometrio estimulado por estrógenos y progesterona que está apto para recibir al óvulo. Si no se ha producido nada de fecundación, vemos aquí cómo está este útero en donde está un endometrio engrosado, estimulado por estrógenos y progesterona. Como no ha habido fecundación, todo esto sale en forma de sangrado, en forma de menstruación. Cada mes se produce este ciclo en donde hay la primera fase, en donde está estimulada sobre todo por la FSH, por eso se llama folicular, y la segunda fase que está estimulada por la LH, que se llama fase lútea. Como vemos, para que se produzca menstruación, tiene que estar funcionando correctamente el hipotálamo, la hipófisis, el ovario y el útero. Entonces, ¿dónde vamos a buscar la causa de una paciente que está en amenorrea? En alguno de cualquier parte de estos ejes. Por eso es que este tema es un poco complicado, porque tenemos que ir a buscar cada una de las causas en cada uno de estos ejes. Entonces, vamos a ver aquí cómo podemos nosotros clasificar de acuerdo a la etiología si el daño está producido a nivel de hipotálamo, hipófisis. Entonces, esta se llama amenorrea central, porque está en el sistema nervioso central. Si el daño está presente en el ovario, entonces es una amenorrea gonadal, lo mismo que sería la amenorrea ovárica. Si tenemos un daño a nivel de útero o vagina, entonces es la amenorrea genital, en los genitales internos. Las causas principales de amenorrea central, bueno, ya vamos a revisar, son algunas, y entre las principales está la hiperprolactinemia, la prolactina que se eleva en la lactancia, que es la que produce la leche. Cuando está elevada hace que se bloquee el hipotálamo y la hipófisis. Es una de las causas principales. Hay muchas, ya las vamos a ver. Una de las principales en la amenorrea gonadal es el síndrome de ovario poliquístico, muy frecuente, y el fallo ovárico. El fallo ovárico es normal que ocurra un fallo ovárico, es decir, que el ovario deje de funcionar cuando ya está una paciente en menopausia. Lo anormal sería que este ovario deje de funcionar a los 20 años, a los 30. Y la amenorrea genital que está presente en el útero y vagina. Entonces vamos a ir viendo algunas de estas causas y vamos a enfocarnos ahorita primero en la amenorrea primaria, es decir, es una niñita que nunca menstruaba. Para reforzar el concepto que nos mencionaba que debemos esperar hasta los 15 años, y cuando hasta los 15 años en una mujer que ha desarrollado caracteres sexuales secundarios no se ha presentado menstruación,
estamos ya con el diagnóstico de amenorrea primaria, pero también tenemos que evaluarla ya desde los 13 años. Si la paciente a los 13 años aún no presenta ninguno de estos cambios que vamos a ver de las etapas de Tanner, ya también tenemos que comenzar con una evaluación. En el estadio 1, bueno, el estadio 1 de la etapa de Tanner es el estadio de las niñitas, no tiene ningún desarrollo todavía. En el estadio 2 ya aparece el botón mamario, hay un inicio de vello púbico, sobre todo en labios mayores. En el estadio 3 ya está un poco más elevado el pecho y la areola, y hay un poco más de vello púbico. En el estadio 4 vemos que va desarrollando la telarquia, es decir, aparece ya un pezón más elevado sobre la mama, y ya el vello púbico está más engrosado, es tipo adulto. Y el estadio 5 es prácticamente cuando ya ha terminado eh, todo el desarrollo Tanner, es decir, una paciente que ya está en pubertad. Generalmente esta paciente ya menstrua. En el estadio 4, en el estadio 5 ya inicia la menstruación. Lo normal es que primero se presente la telarquia, es decir, primero el desarrollo mamario. Segundo, la pubarquia, que sería el vello púbico, y tercero, la menarquia. Es lo que esperamos. Como un dato muy importante, nos indica que por término medio transcurren 2 años desde que inicia con el cambio de botón mamario hasta la menarquia. Por eso es el concepto de que si la paciente hasta los 13 años no ha desarrollado el botón mamario, ningún cambio de las etapas de Tanner, ya la podemos considerar como amenorrea primaria, porque asumimos que a los 15 años, que son 2 años después, no va a aparecer la menarquia porque aún no ha aparecido el botón mamario. Esto como para reforzar el concepto. Ahora, las causas de amenorrea primaria. Es una niñita que acude a nosotros porque nunca ha menstruado. Ya a los 15 años, ya la hemos hecho el diagnóstico, tiene amenorrea primaria. ¿En qué pensamos en esta niña? Lo primero que podemos pensar. Ahora no se le escucha porque su micrófono está apagado. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, bueno, me había quedado en cómo vamos a evaluar a esta niña que viene a nosotros que nunca ha menstruado. Ya la diagnosticamos de amenorrea primaria porque es una paciente que tiene 15 años. Ahora tenemos que ir de nuevo a nuestro eje hipotálamo, hipófisis, ovario, útero, a buscar cuál es la causa. Entre las causas de nivel central, es decir, de hipófisis, hipotálamo, hipófisis, está la pérdida de peso en una niña cuando es muy desnutrida, y el ejercicio intenso, no el ejercicio normal que tal vez es una niñita que entrena algún deporte, pero sí en las niñas que hacen ya ejercicios extremos o ejercicios físicos muy, que se dedican mucho a eso. Por ejemplo, niñas que se preparan en una olimpiada. Tiene que ser un ejercicio en donde practican la mañana y la tarde, por ejemplo, y muy exhaustivo. Un retraso constitucional puede ser que es una niña que, porque su mamá y su papá son pequeños, por eso aún no ha desarrollado. También depende de, de la genética, de la tendencia familiar. Tal vez a la hermana le pasó lo mismo. De todas maneras, ella tiene que entrar a estudio, aunque todo luego nos salga normal y digamos, sí, es constitucionalmente pequeña y podemos esperarle, pero ya sabiendo que todo está bien. Otra causa es la hiperprolactinemia en niñas que nunca han tenido hijos. En ellas lo que pensamos que a veces se queda elevada la prolactina, porque normalmente cuando ya han tenido hijos ahí puede quedar elevada la prolactina permanente. Pero en esta niñita que no ha tenido nunca menstruación siquiera, en ella podemos pensar hiperprolactinemia porque pueden haber tumores en la hipófisis que produzcan exceso de prolactina. Podemos pensar que esta hipófisis también está subdesarrollada, el hipotiritarismo,
pero en la hipófisis también se produce la hormona de crecimiento, entonces es un problema, una falla a nivel de todas las hormonas que produce la hipófisis, es una niñita que está quedando muy pequeña. Ahí pensamos también en hipopituitarismo porque la hipófisis está subdesarrollada. Hay otros tipos de tumores que pueden también causar amenorrea primaria, cuando ha habido exposición de los niños a una radioterapia holocranial. Es muy raro en adolescentes, pero si ha sido una niña que ha tenido un tumor cerebral y ha sido sometida a radioterapia, se puede pensar que hay un daño de la hipófisis secundario a la radioterapia. Hay otras causas sistémicas también son raras en niños, por ejemplo, que tengan una enfermedad de diabetes, solamente que sea diabetes tipo 1 que han desarrollado desde la niñez y que no ha sido tratada de forma temprana. Cardiopatías, otros problemas endocrinos también pueden causar. Y lo más probable es que estemos bajo una causa uterina. Las causas uterinas son el himen imperforado y eso es muy frecuente. Lo primero que tenemos que ver en la niña, al menos si ya ha desarrollado un botón mamario, ya ha desarrollado vello púbico y no menstrua, probablemente ella tenga un himen imperforado. Es frecuente. En el hospital lo hemos visto algunas veces y el tratamiento del himen imperforado es, bueno, la membrana himenial es muy delgada y es fácil porque simplemente se abre la membrana y sale todo el sangrado que se ha acumulado. A veces se acumula ya menstruado durante 3 meses y la paciente no se había dado cuenta que ya estaba menstruando, pero como todo se acumula dentro de la vagina, ya viene porque le duele muchísimo, le hacen una ecografía y ven que toda la sangre está dentro de la vagina. Y se le hace la exploración física y se ve el himen perforado, a veces está abombado como cuando están las membranas del parto, están abombadas a punto de romperse, así a veces está el himen, cuando está lleno de sangre. Es de lo más frecuente y es lo primero que tenemos que ir a buscar en la niña, sobre todo si ha desarrollado caracteres sexuales secundarios. Si no ha desarrollado, ya pensamos más bien en un problema genético, en que tienen, como lo menciono aquí, agenesia mulleriana, el síndrome de Rokitansky es también frecuente, el síndrome de Morris, feminización testicular, ya vamos a ver algo de esto, y pueden ser causas ováricas como el ovario poliquístico. El ovario poliquístico es raro, porque el ovario poliquístico generalmente comienza a formar los quistes después de que ya ha empezado a funcionar el ovario y sabemos que empieza a funcionar el ovario cuando ya se ha producido estrógeno. Y generalmente ya vienen las menstruaciones y tiene el ovario poliquístico, pero tiene algo de sangrado, al menos alguna vez ha sangrado o sangra muy irregular, pero ha presentado menstruación primero. Y es más bien una causa frecuente de amenorrea secundaria, pero en la primaria no es lo primero que pensamos. Cuando lo primero que se nos tiene que venir a la mente es este tabique vaginal, este himen imperforado, o que tiene algún problema genético. El fallo ovárico prematuro, por ejemplo, en el síndrome de Turner, alguno de estos vamos a mencionar porque es lo primero que vamos a evaluar en la niña. El micrófono encendido, por favor, que nos ayude. Por favor, ¿quién tiene el micrófono encendido que nos ayude a apagarlo? Ya, gracias. Como causas genéticas tenemos algunas. Mamá. Mari 08, por favor, apagar el micrófono. Mari 08. No, está escuchando, no. Ya, muchas gracias.
Como causas genéticas, les acabo de mencionar que es algo frecuente. Si es que no está con el himen perforado esta niña, probablemente tiene algún problema genético. Y entre los problemas genéticos que nos podemos encontrar es con la disgenesia gonadal. Puede ser que esta niña no sea realmente genotípicamente niña, puede ser que tenga un cromosoma Y, puede ser 46XY, ese es el síndrome de Swyer, o en donde tiene testículos y estos no han desarrollado, o sea, son una especie de ovario y testículo al mismo tiempo, pero no está desarrollado bien ni los ovarios ni los testículos. A esta paciente se le debe sacar estas gónadas que son disgenésicas porque tienen alta probabilidad de desarrollar cáncer temprano. Puede ser un síndrome de Turner. El síndrome de Turner tiene varios estadios. Hay un síndrome de Turner que incluso es incompatible con la vida, pero hay los mosaicismos en donde tiene la mayoría de células normales y tiene unas pocas células con el cromosoma ausente, solamente tiene 45X0, o sea, solo tiene un cromosoma X, no tiene ni otra X ni otra Y, solamente tiene una X. Clínicamente tiene un desarrollo, un retraso del desarrollo puberal, ya podemos verle un poco de manifestaciones. Tiene una característica importante que es el pterygium coli, que es como un pliegue en el cuello. Es una paciente de talla baja y no menstrual. Aunque hay mosaicismos en donde la mayoría de células son normales y solo apenas unas pocas 45X0 y ellas pueden alcanzar tallas normales, incluso menstruar y tener hijos. Es decir, el síndrome de Turner tiene varias etapas, varios tipos de presentación. El clásico sería una paciente de talla baja que no puede tener hijos, que no menstrua y que tiene este pliegue en el cuello, pero puede ser un mosaicismo en donde tiene todo normal y a veces ni se la ha detectado. Y el síndrome de Rokitansky, este síndrome también es muy frecuente y es la segunda causa de amenorrea primaria, después del himen imperforado. Consiste en la ausencia parcial o completa del desarrollo de los conductos de Muller. Dentro del origen del útero y los ovarios vienen de un tipo de células y el útero y la vagina viene de los conductos de Muller. Es decir, en el síndrome de Rokitansky, si el problema está en los conductos de Muller, ella va a tener ovarios normales y los ovarios van a producir estrógenos normales. Es una paciente que tiene las características sexuales femeninas normales, una paciente que alcanza su talla normal, que tiene su telarquia normal, su pubarquia normal, pero no tiene útero. No tiene útero porque los conductos de Muller no formaron ni el útero ni la vagina. Puede ser, y esto de la vagina también es interesante porque los conductos de Muller solamente forman el tercio interno de la vagina, pero el tercio externo está formado por otro tipo de tejido que forma los genitales externos, entonces tiene genitales externos normales, pero la vagina solamente tiene un tercio de vagina y termina en un fondo de saco, porque no se ha formado la otra parte que debía haber sido formado por los conductos de Muller. Entonces ella solo lo va a detectar cuando ya sea adolescente, porque no menstrua, porque como todo ha desarrollado normal, tiene vagina normal, genitales externos normales, únicamente se dará cuenta cuando ya no menstrue. Y hay un síndrome de feminización testicular, el síndrome de Morris, y no sé si han escuchado que hay algunas historias en donde dice, yo eh, era hombre y me hicieron mujer. Hay algunos de estos casos. En el síndrome de feminización testicular es un paciente que tiene un cariotipo 46XY, es decir, es hombre, posee testículos que producen testosterona, pero el problema en este síndrome es que no tiene receptores para testosterona. Como vemos en el gráfico, es un paciente de sexo masculino XY
y produce testosterona, pero lo normal sería lo que vemos arriba, que la testosterona se una al receptor y estas células desarrollen normalmente los genitales externos masculinos por la acción de la testosterona. Pero aquí vemos a la célula, no tiene receptores, la testosterona está libre en la circulación, pero la célula no logra unirla con la testosterona porque no tiene el receptor de testosterona. Entonces, cuando no hay testosterona, los genitales se forman femeninos. Es decir, para ser femenino no necesita tener estrógenos ni progesterona, simplemente lo normal es que se desarrollen. Si no hubiera testosterona, todos serían femeninos, todos los genitales serían femeninos porque lo que le cambia es la testosterona. Y si no tienen receptores, entonces se va a desarrollar en genitales femeninos. Son pacientes, como lo vemos aquí en el gráfico, tienen un desarrollo normal de las mamas, porque la testosterona también se transforma en estrógenos a nivel periférico, desarrolla de forma normal las mamas, tiene una cadera, un cuerpo de mujer, una cadera estrecha, la testosterona es la que produce todo el vello corporal y por eso tiene esta paciente poco vello púbico y axilar, como a nivel general no tiene receptores para testosterona, no va a formar mucho vello púbico, ni axilar, ni corporal, no tiene útero porque es un paciente masculino, tiene testículos. Estos testículos generalmente no descienden, se quedan intraabdominal y por eso es que externamente y fenotípicamente se lo ve como que fuera una mujer. Los testículos están atrofiados porque como no hay los receptores para los andrógenos para que desarrollen los testículos, y la vagina tiene corta, porque acabo de mencionar que la vagina viene de la mitad externa, viene de un tipo de tejido, viene del ectodermo, del que forma la piel, y de ahí se forma la vagina, pero no tiene el resto para formar la vagina interna, ni el útero, ni tiene ovarios, lo único que tiene son testículos. Debemos pensar en estas causas porque son causas frecuentes, aunque nosotros lo veamos como que son niñas y vamos a ver dos casos clínicos de este tipo, eso lo vamos a ver al final, pero simplemente los menciono para que lo tengamos en cuenta. Es importante hacer en estas adolescentes el cariotipo, aunque fenotípicamente tengan todas las características femeninas. Y tenemos estas tres principales, el Rokitansky, el síndrome de Rokitansky, el síndrome de Morris y la disgenesia gonadal. En el síndrome de Rokitansky es una paciente femenina, es una paciente 46XX. El problema en el Rokitansky es los conductos de Muller, que no formaron útero y vagina. En el síndrome de Morris y en el de disgenesia gonadal es donde tendremos el cariotipo 46XY, es decir, son pacientes masculinos, genotípicamente. Eso como causas de amenorrea primaria. Entonces nos tenemos que quedar en la amenorrea primaria en pensar en que o tiene un himen perforado como primera causa o tiene un problema genético. Ahora en amenorrea secundaria. En amenorrea secundaria ya esta paciente ha iniciado sus menstruaciones, menstruaba normalmente, pero han pasado 3 meses en una paciente con ciclos regulares o han pasado 6 meses en una paciente con ciclos irregulares y no presenta menstruación. Yo creo que lo primero que se nos viene a la mente, y no solo en el personal médico, sino en cualquier mujer, en cualquier persona, si una paciente que menstruaba 20 años y ahora deja de menstruar, lo primero que se nos viene a la mente y tiene que venirnos a la mente es que está embarazada. Y esa es la primera evaluación que tenemos que hacer, el primer examen, solicitar la prueba de embarazo. Pero ahora si no está embarazada, si la prueba sale negativa, entonces sí, ya ponemos a pensar en todas las causas de amenorrea secundaria, que son varias. También, igual que la anterior, igual que la primaria, tenemos que irnos a nuestro eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, útero. ¿Dónde puede estar
el problema de esta paciente. Ya no vamos a pensar en lo mismo que pensamos en la amenorrea primaria, en que esta paciente tiene síndrome, un síndrome disgenésico, ¿no? Porque esta paciente ya menstruaba, estaba con un ciclo normal. No vamos a pensar en un, en un IME imperforado. O sea, imposible, si la paciente ya menstruaba, es lo último que vamos a pensar, eso no se nos va a pasar por la mente. Entonces es diferente, es muy diferente en una paciente que ya menstruaba que en una que no, la evaluación, cómo vamos a ir haciendo el análisis de la causa. Pero sí vamos de nuevo a volver a nuestros lugares en donde podemos encontrar el problema. Primero, las causas hipotalámicas, es decir, las causas de nivel central, y ahí sí es un poco más frecuente las pacientes que tienen pérdida de peso, las pacientes que tienen anorexia, adolescentes que tienen anorexia, que tienen estrés severo, que están sometidas a estrés severo, que hacen ejercicio, en el gimnasio, ejercicio frecuente, eh, muy exhaustivo en la mañana, en la tarde. Estas pacientes sí es más frecuente que tengan ya estos problemas. Ya en ellas será una de las primeras causas en las que tenemos que pensar. Las causas hipoficiarias, nuevamente está la hiperprolactinemia, tumores que se que forman prolactina, o tuvo un aborto. En los embarazos generalmente sube la prolactina. Si ha tenido un aborto, aunque haya tenido un aborto, la prolactina a veces se queda elevada permanente, y esto hace que bloquee la hipófisis y no se produzca menstruación. El síndrome de Sheehan, este síndrome de Sheehan es un síndrome que, que es una causa, es una complicación de la hemorragia posparto. Cuando hay hemorragia posparto con shock hipovolémico, que causa con shock hipovolémico, causa una necrosis de la hipófisis por, por esta baja de la circulación sanguínea, baja de sangre, pérdida de sangre, y hace que esta hipófisis quede sin funcionar, ya no puede producir FSH, LH, entonces se produce el síndrome de Sheehan, que es una paciente que ya no menstrua por un daño de la hipófisis secundario a necrosis por hemorragia posparto. Solo se ve eso en la hemorragia posparto, no es un síndrome de cualquier otra hemorragia, porque también podríamos pensar si no ha sido un embarazo y pierde sangre, pero el síndrome de Sheehan es exclusivo de una complicación de la hemorragia posparto. También están los tumores, es más frecuente las radioterapias ya, pacientes sobre todo 35, 38 años que ya han tenido algún problema de un tumor y han sido sometidos a radioterapia, lesiones craneales, sarcoidosis, tuberculosis a nivel central, causas como el lupus, la diabetes. Los pacientes con lupus tienen un grave problema de infertilidad y es secundario a un problema voy a poner en silencio. Ya, perdón. Ya, nos habíamos quedado en las causas sistémicas. El lupus, una importante causa de infertilidad porque no produce ni siquiera menstruación, porque es un problema a nivel central que causa el lupus, moderado por anticuerpos. Esa es otra etiología, otra fisiopatología, pero no debemos nombrar como una causa. Y otros trastornos endocrinos como el síndrome de Cushing, y también cuando hay un problema de hipotiroidismo. Tenemos que pedir algunos exámenes en las amenorreas secundarias para la evaluación, como vemos todo lo relacionado a problemas endocrinológicos. Y lo que menos pensamos allí son causas uterinas, porque más bien si ya menstruó alguna vez, quiere decir que el útero, la vagina, lo tiene normal, por eso es que ya menstruaba. Entonces, lo último que pensamos en es que vaya a ser una causa uterina, pero puede darse, por ejemplo, el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman, como vemos en este gráfico, es cuando se produce después de los legrados, cuando ha habido un legrado con daño de la capa basal del endometrio, crea unas adherencias
Entonces sí tenemos que, que preguntarle los antecedentes, si ha tenido un legrado, peor, 2 legrados, donde le han realizado con la legra metálica. No es preferible utilizar el AMEU, que produce menos riesgo de síndrome de Asherman, más que la legra metálica. Y si la paciente nos dice que ha tenido un legrado, 2 legrados, y que le han hecho secundario un aborto y que le han hecho con legra metálica, probablemente tiene un síndrome de Asherman. En el síndrome de Asherman se forman estos tabiques dentro del útero y esto hace que la sangre quede acumulada dentro y no salga. Solamente está dentro, como vemos en el gráfico, porque ha creado adherencias entre la capa anterior y la posterior del útero y hace que el útero se quede unido. Otras causas, y en ellas sí, de lo más frecuente, el síndrome de ovario poliquístico. Yo creo que muchas veces se deben haber encontrado en alguna consulta, en el hospital, en los centros de salud, con pacientes que tienen ovario poliquístico. Es una altísima prevalencia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, el síndrome de ovario poliquístico, y es una de las principales causas de amenorrea secundaria. Y el fallo ovárico prematuro, esta ya sería una menopausia precoz, una menopausia antes de los 40 años, que puede ser dado por una causa genética, una causa autoinmune, una causa infecciosa o secundario a radioterapia o quimioterapia. Hay ciertas drogas y fármacos que también pueden producir amenorrea secundaria. Entonces, en estas pacientes sí ya nos vamos a centrar más bien. Primero vamos a iniciar por las causas de origen central: la pérdida de peso, el estrés y el ejercicio. Estos presentan un factor común, que es la disfunción del núcleo arcuato hipotalámico. Es decir, esto bloquea la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas a nivel del hipotálamo, y por lo tanto, como se bloquea el primer paso, el resto queda bloqueado consecuentemente. Esta disfunción será tanto más grave cuanto mayor sea la duración e intensidad del proceso. Les voy a contar el caso de una paciente que se murió el hijo. Se murió, imagínense, una muerte de un hijo debe ser de lo más doloroso que le puede pasar a una persona. Se le murió el hijo de 11 años. Obviamente es un estrés muy severo. Estuvo sometida a una situación de estrés severo. No menstruó más de un año y la paciente consulta porque deseaban con el esposo tener otro hijo. Yo creo que sí es frecuente, eso ocurre muy frecuente, que cuando hay pérdida de un hijo desean, no sé, como, eh, no sé si suplantar, pero bueno, tener otro hijo, tener otro hijo. Y ella quería tener otro hijo, pero había dejado de menstruar desde el momento que se murió su hijo, y era más de un año y no menstruaba. Es lo que puede causar el estrés severo. Si incluso un examen que está cercano puede llegar a bloquear el núcleo arcuato, un examen en donde nos preocupa tanto, que estamos ahí permanentemente pensando en esa situación y bloqueamos el núcleo arcuato. Igualmente la pérdida de peso y el ejercicio intenso también bloquean este núcleo, y eso hace que haya un problema. También como dice aquí, la gravedad depende de la duración e intensidad del proceso. Entonces, esta paciente que ya tardó más de un año, fue difícil, se le hizo algunos procedimientos hasta que logró reactivar sus menstruaciones. Entonces, apenas ha pasado ya 6 meses de no haber menstruación, es necesario iniciar con el tratamiento, depende de la severidad del caso. En este caso severo que les cuento, y muchas veces cuando en cambio es solamente, bueno, por el examen, después de haber dado el examen, generalmente vuelve enseguida la menstruación, pasa 1 o 2 meses y luego vuelve, eh, porque la paciente ya está más relajada. Otra causa, como les mencioné, de las más frecuentes en la amenorrea secundaria es el ovario poliquístico. Se puede presentar incluso como amenorrea primaria, pero en menor frecuencia. Lo más frecuente es que se produzca una amenorrea secundaria. Puede haber también un sangrado infrecuente y tenemos que valorar en esta paciente otros signos como el acné, el hirsutismo, que van muy ligados al ovario poliquístico por el aumento de producción de testosterona.
o simplemente hay irregularidades menstruales que están más allá de los 3 años desde la menarquia. Irregularidades cada 2, 3 meses, y de pronto dejan de menstruar 6 meses, entonces ya nos preocupa esta paciente, ya sospechamos en ovario poliquístico si tiene adicional acné y hirsutismo. La disfunción ovárica es la responsable de los principales signos y síntomas del síndrome. El ovario poliquístico está tan lleno de quistecitos que bloquea al ovario y su función de producir estrógenos. Lo que hace más bien estos quistes que le llenan el ovario es producir testosterona, es producir también un problema de resistencia a la insulina. Entonces, una paciente, igual el ovario poliquístico tiene varias manifestaciones. Una paciente típica de ovario poliquístico es una paciente gordita, una paciente que tiene muchísimo vello en los brazos, tiene en la espalda, tienen las cejas pobladas, tiene bigote, tiene mucho acné y no menstrua, y por lo tanto tiene infertilidad. Esa sería la paciente típica, pero no, los ovarios poliquísticos no siempre se presentan así. Hay mujeres en las que se presenta con acné, hay mujeres en las que se presenta solo con hirsutismo, o no se presenta ni acné ni hirsutismo, pero se presenta el problema de las irregularidades menstruales. La disfunción ovárica está influenciada a su vez por factores externos como la insulina, y esta resistencia a la insulina es la que hace que la paciente sea gordita, y las gonadotropinas, que depende tanto de la influencia genética como microambiental. Y otra causa secundaria es esta menopausia precoz, el fallo ovárico precoz, en donde el ovario simplemente deja de funcionar. La pérdida precoz de la función ovárica se asocia con un estado prolongado de hipoestremismo, es decir, los estrógenos están disminuidos o nulos. Esto condiciona importantes secuelas físicas y psíquicas, con incremento de la mortalidad relacionado hasta 2 veces. En quien llega a la menopausia temprana hay un mayor problema de mortalidad. La falla ovárica precoz puede presentarse a cualquier edad, incluso puede presentarse en la adolescencia. Por eso siempre a cualquier edad debemos tenerla en cuenta de que puede ser una menopausia precoz. En ocasiones puede existir un componente hereditario. Es muy importante que nosotros le preguntemos cómo han sido las menstruaciones en sus hermanas mayores, si es que lo tiene, o en su mamá. También puede ser de origen iatrogénico, como por ejemplo tratamientos gonadotóxicos, como la quimioterapia, agentes alquilantes y radioterapia local, nacido por un problema de cáncer. ¿Cómo vamos a evaluar a la paciente? Primero le vamos a hacer una anamnesis detallada, vamos a hacer una exploración física, la ecografía y los estudios hormonales. La anamnesis para preguntarle todo esto, a qué se dedica, si es una paciente que está en las olimpiadas de postas, si es una paciente que va al gimnasio en la mañana y en la tarde, si es una paciente que era gordita y ahora está demasiado delgada. Es importante la exploración física, igual verle la contextura, si ya tiene los caracteres o no, los caracteres sexuales secundarios, hacer la ecografía para saber si tienen úteros y ovarios, y hacer los estudios hormonales. Entonces, dentro de la anamnesis, preguntarle los antecedentes familiares, preguntarle los antecedentes personales y la enfermedad actual, desde cuándo no menstrua, si es que sus periodos fueron regulares, sus periodos fueron irregulares. En el examen físico, ver el peso, la talla, el índice de masa corporal, para descartar que vaya a ser una paciente de desnutrición. Ver los estadios de Tanner, sobre todo en las pacientes que tienen amenorrea primaria. Ver signos de virilización como el acné hirsutismo, que estaríamos haciendo el diagnóstico de ovario poliquístico. En el examen ginecológico, ver la permeabilidad lineal. No solamente el himen puede estar imperforado, sino también hay casos de tabique vaginal. El tabique es mucho más grueso que el himen. Igual el tratamiento consiste en abrir el tabique. Y también tuvimos una paciente en el hospital que llegó como referida por himen imperforado. Nosotros le evaluamos, realmente parecía un himen imperforado, entró a cirugía y se le abrió el himen,
supuestamente el himen, pero no fue el himen, fue un tabique sumamente grueso. La paciente empezó a sangrar muchísimo. Entonces ya no se le continuó abriendo el tabique porque no se tenían más datos hacia dónde llevaba el tabique. Y a la paciente se la refirió al Vaca Ortiz, en donde hay un cirujano pediatra, y específicamente es un cirujano del área genital, porque también ahora hay subespecialidad en todo. Y se mandó con a esta paciente, en este centro igual tiene más experiencia con tabique. No es siempre, es muy fácil. Y ahorita leyendo del tabique me acordé de este caso, porque a veces sí, la membrana himeneal es sumamente delgada y es fácil abrir esta membrana, pero cuando ya se encuentra un tabique, puede ser un tabique incluso de unos 3 centímetros de longitud, que sí sea ya un caso de especialidad, de subespecialidad. Tenemos que ver en el examen ginecológico igual si tiene cuello uterino o no, porque puede ser que estemos ante una vagina que solamente está formada en la parte externa y no tenga cuello del útero, es decir, no tenga útero. ¿Qué vamos a ver en los exámenes hormonales? Medir todas las hormonas que están incluidas en el ciclo menstrual. Medir la FSH, medir LH, medir estradiol, prolactina y ver la TSH-T4, la función tiroidea. Si se sospecha de hiperandrogenismo, o sea, la paciente tiene mucho acné, mucho hirsutismo, que son signos de viridización, le pedimos testosterona y el índice de testosterona libre, la 17-hidroxiprogesterona para ver un problema de hiperplasia suprarrenal. Además, solicitamos la insulina y glucosa en estos pacientes de ovario poliquístico o de sospecha de ovario poliquístico, a ver si tienen problema de resistencia a la insulina. Solicitamos la ecografía. La ecografía nos va a dar muchísima información con que nos diga si tiene útero, si tiene ovarios. Ya cuando sospechamos de una patología uterina, se puede realizar también la resonancia magnética, aunque como lo mencioné aquí, ahora tenemos la ecografía 3D, que está muy utilizada para todos estos problemas de anomalías uterinas, como son el síndrome de Rokitansky, o algunos que tienen las anomalías muyerianas, en donde tienen tabique, donde tienen algún problema de doble úteros y delfos, útero bicorne, y esto se ve mejor en la resonancia, y ahora sí está siendo reemplazado por la ecografía 3D, en donde se ven mucho mejor estas patologías. Ahora, una vez que ya hemos analizado las causas, con hacer estos exámenes, con hacer todos estos exámenes, ya casi tenemos el diagnóstico en la mayoría de pacientes. Es decir, le hemos hecho la exploración física y ya vemos el tabique vaginal. O ya le hicimos el eco y ya vimos que no tiene útero, que no tiene ovarios. Con hacer los exámenes hormonales, igual, ya determinamos si tiene o no estrógeno, si tiene FSH, si tiene LH. Con todos estos exámenes más la anamnesis, una anamnesis adecuada, ya casi deberíamos tener la causa. Ahora, ¿cómo hacer que la paciente menstrue? Tenemos que hacer un test de gestágeno. Sobre todo en este test vamos a hacerlo en las pacientes en las que ya tenemos una evaluación y sabemos que tiene algún problema de amenorrea secundaria, porque en la primaria lo más probable es que sea un problema quirúrgico, o si ya es genético, no vamos a poder hacer nada de estas valoraciones. Esta sobre todo está el test de gestágenos, es un test que hace que la paciente vuelva a menstruar y nos ayuda, nos da mucha información de dónde puede estar también el problema. El objetivo del test de gestágeno es evaluar el valor de estrógenos y la integridad del tracto genital de salida. Nosotros le damos progesterona durante 5 días. En los días 2 a 7 posteriores al tratamiento, la paciente debería menstruar. Si la paciente menstrua, se confirma que tiene útero normal, vagina normal, que el endometrio es reactivo, que es preparado por los estrógenos de la propia paciente, nosotros solo le dimos progesterona.
y se demuestra que la presencia de estrógenos y que hay una función mínima del ovario, que es el problema en la hipófisis del sistema nervioso central, que únicamente le falta una estimulación con hormonas para que vuelva a menstruar. Pero a veces este gestágeno no es suficiente. Nosotros le damos los 5 días de gestágeno y no menstrua, no produce un sangrado. Entonces, sí tenemos que ir a ver primero si este sangrado se produjo y no menstruado, ver si con una ecografía si hubo producción de sangre adentro, por qué no salió, o si es que en verdad no formó nada de sangre, si es que el tracto genital de salida está íntegro o no, o si el endometrio no funciona, no crece con los progestágenos que nosotros le dimos. En este caso le damos las dos cosas, le damos estrógeno y también le damos progestágeno combinado, lo que nosotros encontramos en los anticonceptivos hormonales. Le damos estrógeno, le damos progesterona, los anticonceptivos hormonales contienen las dos cosas y estimulamos la proliferación endometrial. Ahí sí le damos todo el mes, todo un mes de anticonceptivos y luego retiramos el anticonceptivo y el sangrado se da por deprivación, siempre y cuando exista un útero funcionalmente normal, el tracto genital de salida esté normal. Si no menstrua, a pesar de haberle dado todo el mes esta mezcla de estrógenos y progestágeno, le podemos dar un segundo mes, a ver si menstrua o no. Como vemos aquí, lo primero que hacemos ante una paciente con amenorrea secundaria es lo que les había mencionado, el test de embarazo. Primero descartar que la paciente esté embarazada. Lo primero, como les mencionaba, que se nos viene a la mente cuando nos dicen no menstruo 3 meses, es que está embarazada. Pero si ya no sale negativo, entonces ahí sí vamos a iniciar todas las evaluaciones. Solicitar las hormonas tiroideas, solicitar la prolactina, podemos hacer el test de progesterona, le damos 5 días de progesterona, si ya menstrua, entonces vemos que hay algún problema tal vez con que no está ovulando y podemos iniciar el tratamiento. Si es que no menstrua, le damos este estrógeno y progestágeno. Y si ya con esto logramos hacer que menstrue, vemos en dónde está el problema. Ya solamente es una falta de estimulación hormonal, porque tienes todo, útero y vagina tiene un tracto de salida adecuado, por eso es que bajo la estimulación de estrógenos y progestágenos se produce el sangrado. Y medimos la LH-FSH. Si es que está alta la FSH, pensamos en una menopausia precoz, pensamos en un fallo ovárico. Si es que la FSH y la LH están normales, podemos hacer una resonancia, pensar en un tumor cerebral o en otras causas de autodestrucción, por ejemplo, ya anticuerpos, lesiones destructivas. Bueno, aquí está un poco más detallado. Nuevamente, este es como un resumen de qué le hacemos, pero como les menciono, lo primero es descartar embarazo y de acuerdo a esto, lo siguiente es la medición hormonal, ver las características. Mucha información la vamos a tener solamente con la anamnesis y con el examen físico, y en eso vamos a encontrar ya algunas características que nos van a llevar al diagnóstico. Vemos si tiene características en la menorrea primaria, sobre todo si ha desarrollado las características sexuales secundarias. Si están presentes, entonces hacemos la prueba de embarazo. Si están presentes, hacemos la prueba de embarazo. Si esta ya sale positiva, ya tenemos que pasar ya a otro tipo de consulta. Pero si sale negativo, le hacemos la ecografía, vemos cómo tiene el útero, si tiene un útero normal, vemos si tiene un problema de obstrucción del vaciamiento, que sería el problema del himen imperforado. Si no tiene útero, no tiene, tiene agenesia uterina, entonces pensamos en algún problema genético y le solicitamos el cariotipo. A ver si es XX o es X0 como en Turner, o si es XY como en los otros
problemas genéticos. Si la paciente no ha desarrollado ninguna de las características sexuales, entonces medimos la FSH, y si nos da un FSH mayor a 20, es que esos ovarios no funcionan, un problema de menopausia precoz. Y si la FSH está normal, entonces ya vamos a otra causa, que sería medir la prolactina, hacer una resonancia, a buscar tumores cerebrales, buscar problemas de tiroides. Bueno, esto es más o menos lo anterior. Y el tratamiento va a ir dirigido a la causa. Lo importante es localizar la causa. Tenemos que llevarnos en mente que si es una amenorrea primaria, pensar en el himen imperforado o pensar en un problema genético. Y si es una amenorrea secundaria, después de haber descartado embarazo, pensar en un problema de ovario poliquístico o verificar las características de la paciente en cuanto a peso, a talla, en cuanto a problemas como la anorexia o el ejercicio o el estrés severo. El tratamiento va a ir dirigido a la causa, pero es importante la evaluación de la paciente. ¿Cómo le vamos a tratar a una paciente si no sabemos cuál es la causa? Debemos basar el tratamiento con la causa, al igual que el estado de salud y los objetivos de la paciente. Si la amenorrea primaria o secundaria es por factores vinculados al estilo de vida, entonces vamos a sugerirle que cambie estas áreas. Por ejemplo, en el peso, si tiene sobrepeso o un peso demasiado bajo, va a afectar el ciclo menstrual. Debemos recomendarle que alcance y mantenga un peso saludable. Muchas veces, con solo subir de peso, en los pacientes que han bajado, solamente sube de peso y no necesita ningún tratamiento hormonal, simplemente por alcanzar el peso normal, la paciente vuelve a menstruar por una activación del núcleo 4 del hipotálamo. Igual con los problemas de estrés, evaluar las áreas de estrés severo, no es el estrés diario que nosotros vivimos, creo que todos tenemos el estrés diario, pero ya situaciones de estrés severo, reducir las cosas que le provocan este estrés. Si no se puede reducir por sí mismo, se puede pedir ayuda a profesionales. El nivel de actividad física se debe tal vez pedir que ajuste su nivel de actividad física para ayudar a restablecer su ciclo menstrual. Igualmente, con el simple hecho de que disminuya su actividad física, puede ser que con eso sea suficiente para que reactive sus menstruaciones. En casos de amenorrea primaria, de acuerdo a la edad, los resultados de la prueba de función ovárica, los profesionales de salud podrían recomendar que se mantenga la observación. Es decir, si tiene 13 años, como habíamos mencionado, no desarrolla las características sexuales secundarias, pero le hacemos el análisis y vemos que todo está normal, la función, la FSH, LH están normales, probablemente es un paciente que lo que tiene es un problema de constitución, es un problema relacionado con la herencia familiar y que por eso va a desarrollar después y se la pueda mantener en observación después de haber descartado todos los problemas de la amenorrea primaria. Si en la función ovárica hay niveles bajos de hormona FSH o LH, puede ser que solamente esté repasado, pero si está alta, entonces ya pensamos en una falla ovárica temprana y hay que hacer otro tipo de tratamiento. Es normal que si es que tiene estas hormonas bajas, es normal en mujeres con antecedentes familiares que tuvieron un retraso en la menstruación. La amenorrea primaria causada por problemas cromosómicos o genéticos puede ser que vaya a necesitar una intervención quirúrgica cuando tienen la disgenesia gonadal, cuando son con cromosomas XY. Es mejor que se saquen estos ovarios porque son gónadas que pueden producir cáncer, les había mencionado, y es mejor que sean extirpadas, son gónadas que no funcionan adecuadamente. En la amenorrea secundaria se puede dejar no solo como prueba dar las píldoras anticonceptivas, sino darla por un lapso de 3 a 6 meses. Ayuda mucho a restablecer el ciclo menstrual, más que todo teniendo en cuenta que la principal causa es el síndrome de ovario poliquístico.
El síndrome de ovario poliquístico tiene algunas ventajas en ayudarle con píldoras anticonceptivas. Las píldoras logran romper los quistes, logran restablecer el ciclo menstrual, regresan a la función ovárica, mantienen limpios los ovarios. Depende mucho también si la paciente desea tener hijos, por ejemplo, o mejor no utilizar las píldoras anticonceptivas porque estaríamos bloqueando lo que ella desea, pero si no está menstruando, entonces tenemos que restablecerle la menstruación primero para que ella pueda someterse a un tratamiento de fertilidad. También es importante darle solución a los problemas que pueden estar asociados con la menorrea. Por ejemplo, si desea un embarazo, ya no se le daría los anticonceptivos, sino unos inductores de ovulación. Si el tratamiento de los síntomas y los efectos de deficiencia a largo plazo de estrógeno, también debemos nosotros darle un tratamiento. Si ya vemos que tiene fallo ovárico prematuro, es decir, una menopausia precoz, está asociado después de la menopausia que aparezca osteoporosis, trastornos cardiovasculares, atrofia vaginal, y todo esto tendrá que ser tratado con una terapia de reemplazo hormonal. Tratamiento de síntomas y manejo de efectos a largo plazo cuando tienen mucho estrógeno, tienen sangrados prolongados, dolores persistentes o marcados de palpación mamaria, riesgo de hiperplasia endometrial, riesgo de cáncer. Las pacientes que tienen los signos de virilización por andrógenos elevados, como el hirsutismo o el acné, darle tratamiento específico para esto. Y vamos a ver estos dos casos de amenorrea primaria, para ver, para que nos vayamos enfocando en qué debemos hacer y qué debemos pensar en las niñas que no han menstruado de acuerdo a su condición física. Por ejemplo, esta adolescente de 15 años tiene talla baja, no menstrua, tiene como antecedentes que inició ya el botón mamario bilateral a los 13 años, ahora tiene 15 y inició normalmente a los 13. Tiene vello púbico axilar a los 12 años y medio. Tiene una valvulopatía tricuspidia. Al examen físico vemos que tiene implantación baja de cabello, tiene un discreto pterygium coli, que es este pliegue en el cuello, en la región frontal y nucal. Discreto pterygium coli, el hipertelorismo mamario, es decir, las dos mamas son muy separadas. Los pabellones auriculares de implantación baja, está en Turner 3, mamario y púbico. En Turner 3 ya tiene desarrollado el botón mamario, tiene la areola aumentada, tiene el vello púbico, es decir, si ha habido un desarrollo. Los genitales externos de configuración externa normal, tiene un himen que está íntegro, pero es anular, o sea, si está perforado, es en forma de anillo. Tiene una desviación lateral de columna, un dorso lumbar, un genus valvo bilateral. La talla está bajo el percentil 3, o sea, es una paciente de talla baja. Hacen exámenes de laboratorio, encuentran una FSH en 5 es normal, el estradiol en 22, una edad ósea de 11 años, que están menos 4 desviaciones estándar. Se realizaron 2 cariotipos. El primero a la edad de 5 años, ya lo realizaron, y el segundo lo hicieron recientemente a los 14 años. En los cariotipos tiene 46XX, o sea, un cariotipo normal, un cariotipo de mujer normal. Y el eco reveló útero de características prepuberales, no sé si tiene útero, pero prepuberal, o sea, un útero muy pequeñito, de predominio cilíndrico con abombamiento a nivel de fondo uterino. Tiene los 2 ovarios que son visibles, aunque tienen diámetros menores respecto a la edad, unos ovarios que son poco desarrollados, pero sí tiene útero y tiene ovario. En esta paciente le dio también cardiología, tenía un problema de una válvula, de una valvulopatía. Se encontró una estenosis leve a nivel de la válvula tricuspidia. Se realizó la laparoscopía y le tomaron una biopsia y un cariotipo gonadal. O sea, le tomaron, ella ya había sido sometida a 2 cariotipos de sangre periférica que le reportó 46XX normal.
pero a ella le realizaron una laparoscopía para tomar muestras de células directas de la gónada, del ovario. Y en esta biopsia sí reportó un cariotipo de células 45X0 en unas células y en otras 46XX, lo cual confirma como un diagnóstico definitivo un síndrome de Turner, pero variedad mosaico. Es decir, esta paciente, por todas las características que tenía, nos daba a pensar en un Turner. Un Turner era así, una paciente de talla baja con este pliegue en el cuello, pero le daba el cariotipo normal. O sea, realmente un caso difícil, difícil de detectarla si no fuera porque pensaron en el mosaicismo. El mosaicismo, igual hay niñitos de síndrome de Down que tienen mosaicismos, es decir, no todas las células tienen la trisomía 21. Hay células normales y hay células que tienen la trisomía. Entonces hay niños de síndrome de Down con un desarrollo adecuado, con un desarrollo intelectual normal, porque no son con trisomía 21 completo, sino son mosaicismos. Igual pasa en el síndrome de Turner. No todas las células tienen el cariotipo 45X0. Hay células que tienen cariotipo normal. Entonces se vio la utilidad de este tipo de procedimiento quirúrgico en estudio en todo síndrome disgenético, iniciándose posteriormente la evaluación para corregir los problemas ortopédicos. Se inició un tratamiento hormonal sustitutivo y un apoyo psicológico y reforzamiento de autoestima importante en estas adolescentes. Eso como un caso. Ahora este otro caso. Este otro caso es más frecuente. Es una adolescente de 18 años, una paciente normal. Ella no tiene las otras características de la niñita que ya la veía muy chiquita y con ese pliegue, y algunas características del hipertelorismo, bueno, algunas cosas. Pero esta paciente es una paciente de 18 años completamente normal. Consulta por no presentar menstruaciones a los 18 años, ¿no? Y tiene dificultad para tener relaciones sexuales con su pareja. Como antecedente de importancia, ella tuvo la telarquía a los 10 años, el desarrollo mamario fue normal, la pubarquia a los 12 años, normal, tuvo una corrección de hernia inguinal derecha a los 6 años, no precisándose el contenido herniario, si hubo una extracción del mismo. Al examen físico tiene buenas condiciones generales, piel morena hidratada, el peso en percentil 50, normal, la talla está mayor al percentil 90, muy bien, es una paciente alta, tiene escaso vello corporal, axilar y púbico, las mamas son voluminosas, bien conformadas, areolas pigmentadas, un panel 4 bilateral, o sea, está completamente bien desarrollada, el abdomen plano, no doloroso, unos genitales pubarquia 4, labios mayores, menores, clítoris, uretra normales, introito vaginal visible con trayecto corto vaginal. La vagina solamente mide 2 centímetros. Lo que encontraron al examen físico, lo único anormal hasta ahora, es esta vagina corta. Región anal normal, tacto rectal, ausencia de cilindro uterovaginal. Le hicieron cariotipo a esta paciente y esta paciente sí en sangre periférica presentó un cariotipo 46XY. Hay dos problemas genéticos en donde pueden presentar el cariotipo 46XY, que puede ser en el síndrome de Morris o en la disgenesia gonadal. Vamos a ver qué tiene esta paciente. En el laboratorio vemos la testosterona que está muy alta para mujer. La testosterona está en 31. Lo normal en una mujer es máximo de 3 y esta paciente tiene 31. En los hombres es normal de 8,48, donde tiene una testosterona alta. La ecografía reveló que la pelvis está vacía. No tiene las estructuras mullerianas, no tiene útero, no tiene ovarios. Entonces, esta es una paciente que tiene talla alta, tiene
el cariotipo 46XY, el antecedente de la cura de la hernia inguinal, no tiene útero, no tiene ovarios. Entonces, o pensamos en que tiene insensibilidad periférica a los andrógenos, o lo que se llama síndrome de Morris. Aparte, como no tiene útero y ovarios, podríamos pensar en un síndrome de Rokitansky, pero el síndrome de Rokitansky, en el síndrome de Rokitansky tiene el cariotipo normal de mujer, tiene 46XX, tiene la vagina corta, sí, pero tiene ovarios que le hacen que desarrolle todo como mujer, lo que no tiene es útero y el tercio interno de la vagina, un problema de los conductos venosos. En este caso es una variedad completa, no cursó con ambigüedad genital desde el nacimiento, o sea, ella tuvo genitales femeninos desde el nacimiento, lo que ocasionó el diagnóstico tardío en la adolescencia cuando ya no tuvo amenorrea. En esta paciente es importante la evaluación psicológica, entendamos que es una paciente que tiene todo el cariotipo de hombre, pero fenotípicamente es mujer, ya se ha criado como mujer, y sí necesitan una valoración y evaluación psicológica. Es importante en estas pacientes. Se le hizo la laparotomía para extirpar las gónadas intraabdominales por el riesgo elevado de malignización, porque tienen cariotipo XY. Se reportó en la biopsia de gónadas extraídas elementos macro y microscópicamente contractibles con tejido testicular, tenía testículos, células tubulares hipoplásicas, hiperplasia adenomatosa, porque el problema de esta paciente era la falta de receptores. La falta de receptores en las células, tenía testículos, tenía cariotipo XY, pero los receptores son los que no respondían y por eso desarrolló todo fenotípicamente como mujer. Debido a las dificultades de la paciente para relaciones sexuales por no tener pareja estable, se realizó la creación de una neovagina utilizando un segmento de colon sigmoides, previa creación de un espacio entre vejiga y recto, lo cual fue realizada sin inconvenientes y se obtuvo resultados satisfactorios. Entonces hemos visto dos casos, un caso de síndrome de Turner, que ya físicamente nos da las características para pensar y nos hace más fácil el diagnóstico, y en el segundo caso que sí es más complejo el diagnóstico, pero con los exámenes ya podemos determinar de qué se trata esta paciente. Como resumen y para sacar los conceptos claves de esta presentación, siempre primero excluir embarazo en las pacientes que no están menstruando. No nos vamos a ir primero a pedir cariotipos, no vamos a ir primero a pedir el eco, no, primero la prueba de embarazo. La amenorrea primaria es muy diferente a la amenorrea secundaria, las causas son diferentes, la evaluación por lo tanto tiene que ser diferente, los exámenes no serán los mismos. Si la paciente presenta amenorrea primaria y caracteres sexuales secundarios normales, lo primero es hacer la ecografía para buscar una obstrucción anatómica. O sea, lo primero en la amenorrea primaria, sabiendo que es una paciente que ha desarrollado de forma normal sus caracteres sexuales, como lo menciona aquí, lo primero buscar una obstrucción anatómica, o buscar un mini perforado o un tabique vaginal. Si las pacientes tienen signos de virilización, investigar causas que causan exceso de andrógenos, como el síndrome de ovario poliquístico principalmente. También hay tumores secretores de andrógenos, del síndrome de Cushing, el uso de ciertos fármacos, pero primero el ovario poliquístico en amenorrea secundaria. Si las pacientes presentan signos y síntomas de una deficiencia de estrógenos, por ejemplo, ya inician con sofocos, sudores, todos estos síntomas del climaterio, y presentan de forma temprana sequedad, atrofia vaginal, investigar las causas de insuficiencia ovárica primaria, es decir, una menopausia precoz, y trastornos que causan anovulación hipotalámica funcional. Si la paciente tiene galactorrea, es decir, la salida de leche por las mamas, buscar afecciones que están relacionadas a la hiperprolactinemia. ¿Ya? Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta.
Bueno, Buenas tardes, doctora. ya. Disculpe, una pregunta. ¿Es posible que se presente amenorrea secundaria en un adolescente que haya presentado caso de dengue? ¿Es posible la ausencia de su Eh, menstruación? En caso de dengue, al principio cuando hubo mucho estos casos de dengue en la costa, sí hubo problemas de amenorrea. Incluso ahora en lo de COVID, después de la vacunación, vieron casos o de sangrado abundante o de casos de amenorrea. Lo que tenemos que tener en cuenta es que pueden haber no amenorreas permanentes. Lo que puede haber en estas causas infecciosas son más bien amenorreas de 2, 3 meses como mucho. Normalmente pasa el proceso infeccioso y regresa a la menstruación normal. No se sabe bien la causa, porque estos elementos virales pueden producir estas alteraciones, probablemente es a nivel central mismo, pero lo normal es que pase el proceso infeccioso, que el proceso infeccioso no dura más allá de 3 meses. O sea, estaríamos hablando de un dengue tal vez mortal, pero por eso es que no entran estas causas virales. Sí está como nombrado causas virales, pero se supone en dengue, por ejemplo, que pasa el proceso infeccioso y regresan las menstruaciones. Entonces no se lo pone como una causa de amenorrea que vaya a dar problemas como en estos casos en los que sí va a tardar 6 meses, 1 año, 2 años, tal vez si no se hace un tratamiento. Pero sí Ah, se vio eso de los virus y dentro de ellos ah, del dengue. entonces, señorita, entonces, un adolescente que haya presentado dengue sí puede tener presencia de amenorrea Puede tener, secundaria pero hay por que un tener poco en tiempo, cuenta ¿no? que sea poco tiempo, no puede quedar una secuela porque pasa el proceso infeccioso y debe regresar, debe retornar la menstruación normal. Listo, gracias, doctor. ¿Ya? Voy a leer aquí algunos mensajes que me han puesto. A ver, ¿cómo se realiza el procedimiento cuando tienen himen imperforado? ¿Se lo puede hacer en el subcentro o se lo debe derivar al ginecólogo? Sí, me parece muy buena pregunta, porque sí, el himen es una membrana muy delgada, es realmente un proceso no complicado, pero ante el riesgo, como les acabo de mencionar, que no siempre se lo puede diferenciar de un tabique, y a veces, aunque parezca una membrana delgada, puede ser que tenga más profundidad y puede ser que sangre mucho. Esta paciente necesariamente se la hace con anestesia. Tiene que ser con anestesiólogos. Son pacientes, la mayoría son niñas, son adolescentes y no se las realiza. Primero que son pacientes que nunca han tenido una relación sexual. Es más difícil con estas niñas hacer estos procedimientos genitales y más que todo también hay un problema con las madres, con los padres, que, que a veces como que lo tienen a mal y ha pasado en el hospital, que se le ha hecho una autorización, firmar una autorización porque las mamás a veces se niegan por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento muchas veces. Pero sí tiene que ser realizado más bien en un área hospitalaria por la anestesia, por lo que implica socialmente el realizar ese procedimiento, no puede ser realizado ambulatorio. Y lo que se hace es con un bisturí hacer un corte, sacar, no solamente se abre, sino que se tiene que sacar una parte de himen, porque se corre el riesgo también de que este himen se vuelva a cerrar. Si nosotros solo abrimos lineal, se puede volver a cerrar y tener que hacer una reintervención. Entonces se lo hace un corte eh, en forma romboide, se saca una porción de himen para que se no vuelva a unirse. Más cuando esta tabique, por ejemplo, cuando esta tabique a esta paciente que les mencioné que se fue al especialista, al subespecialista, a esta paciente le dejaron con un tutor externo, es decir, le abrieron el tabique que era grueso, le abrieron y le dejaron a la paciente con un tutor que es como una jeringuilla, como una jeringa de 20, para que no se vuelva a cerrar el tabique, el tabique vaginal, porque es igual que una herida, no tiende a cerrarse, a formar
tejido cicatrizal y volver a unirse. Entonces tienen que dejarle y luego dejan un tutor más pequeño, un tutor más pequeño, hasta que ya se haya completado la cicatrización y quede abierto ese tabique. Es más complejo. Entonces, cuando vemos un niño perforado, tenemos que necesariamente mandar a una unidad hospitalaria. Tengo aquí otra pregunta que dice, las ecografías, ¿en qué día se recomiendan hacerla? Porque algunos lo envían en el tercer y cuarto día de menstruación. Cuando hablamos de ovario poliquístico, lo ideal es hacer en los días que acaba la menstruación, porque es un útero que está vacío, es un ovario que está más bien quieto, aún no ha iniciado a crecer los folículos, pero estamos hablando de una paciente de amenorrea, es una paciente que no menstrua, no podemos tener un día específico. No sabemos en qué día está de su ciclo porque sus ciclos se han perdido, por eso es una paciente que está en amenorrea, ¿no? Pero una paciente que está menstruando, si la mandamos en el tercer o cuarto día, está muy bien, porque ya generalmente ha vaciado la mayoría de sangre y los úteros, los ovarios están quietos. Es un estado en el que los ovarios no están produciendo folículos y nos ayuda mucho a valorar sobre todo ovario poliquístico, porque si le hacemos en día 3, en día 12, los folículos están aumentados y nos va a dar una confusión de si será o no ovario poliquístico. Pero lo ideal es tercer, cuarto día, hasta máximo quinto día de menstruación, pero cuando está menstruando. Ya no estaríamos hablando de este caso, no estaríamos hablando de amenorrea. Ya, no sé si tienen alguna otra pregunta. Doctora, buenas tardes. Una pregunta, por favor. Quiero saber a los pacientes con ovarios poliquísticos, ¿verdad? Después que se le envía los anticonceptivos, o sea, ¿por cuánto tiempo se les puede enviar? Y después, ¿qué se le puede enviar? Porque me imagino que al cabo del tratamiento vuelve a salir los quistes. Me imagino, no sé. Sí, bueno, no es ese el tema el tema de hoy, pero porque el ovario poliquístico realmente es un tema larguísimo también para hablar. Pero cuando nosotros hemos encontrado como causa el ovario poliquístico y nosotros damos el tratamiento para que regrese la menstruación y ha regresado con el tratamiento, aparte que el tratamiento también influye en los quistes, rompe los quistes, limpia los ovarios. Sí es un problema del ovario poliquístico que regresa, o sea, no es el tratamiento definitivo. Lo que se hace es dar tratamientos cíclicos, mínimo es 3 meses, y podemos dar hasta 6 meses y suspender el tratamiento, suspender 6 meses, suspender 1 año, viendo cómo evoluciona la paciente. Puede ser que a los 6 meses nuevamente deje de menstruar y toque volver a dar el tratamiento para el ovario poliquístico, otra vez los anticonceptivos. Hay personas que utilizan permanente porque con eso están menstruando normal, dejan de utilizar 3 meses y ya no menstruan. En el ovario poliquístico, lamentablemente, no hay una cura definitiva. No hay una cura definitiva porque es una entidad que aún no encontramos esa cura. A pesar de que ya se conoce mucho cómo es la fisiopatología, cómo es los síntomas, cómo es el diagnóstico, no hay la cura, simplemente es como un control. Se lo hace, están bien, los ovarios están limpios mientras está con el tratamiento, pero luego vuelven a llenarse. La ventaja del ovario poliquístico es que luego se llenan más rápido en la adolescencia, pero luego de los 30 años o luego de haber tenido un parto, sí disminuyen la frecuencia con la que aumentan los ovarios poliquísticos y con la que dan la sintomatología. Bueno, no es el tratamiento tampoco el tener un hijo. Antes había muchos médicos que mandaban como un tratamiento a que después de tener un hijo va a curarse. Sí se ha visto que después de tener un hijo es menos el problema que da el ovario poliquístico, los síntomas clínicos que da el ovario poliquístico, pero no en todas. No en todas porque hay mujeres que a pesar de tener 2 o 3 hijos, nuevamente tienen llenos los ovarios y tienen la sintomatología y hay que dar el tratamiento.
Entonces, el ovario poliquístico es difícil de tratar. Hay pacientes que les menciono que dejan de utilizar el anticonceptivo y llenan rapidito de quistes otra vez. Eso. Ya, gracias, doctora. Y disculpe, también quiero saber en estos pacientes que presentan acné e hirsutismo, ¿qué se les puede enviar? Con los anticonceptivos y generalmente rompiendo los quistes ya disminuye el acné y el hirsutismo. Pero sí, por ejemplo, lo que ya está hecho, el acné que ya está presente, sí debe hacerse un tratamiento ya local, pero ya teniendo como base el tratamiento anticonceptivo para que ya no produzca más quistes. Y el hirsutismo también ya puede hacerse un tratamiento, ya tocaría un tratamiento de depilación o hay estos líquidos que evitan que produzca más este vello grueso, que ya es sobre el dermatólogo, pero siempre el dermatólogo lo inicia bajo un tratamiento que ya esté controlado sus ovarios poliquísticos, es decir, mientras esté con el anticonceptivo adicional, tiene que estar con un tratamiento dermatológico. Pero generalmente desde el primer mes se debería ver los resultados, sobre todo en acné, con el mismo tratamiento anticonceptivo. Los mejores anticonceptivos, como en anticonceptivos también hay algunos progestágenos, los que mejor actúan en ovario poliquístico es la ciploterona y el Bienogest. La ciploterona, que está en el Diane 35, Dixi 35, ustedes lo deben haber escuchado, en mujeres que tienen ovario poliquístico son los de elección, los que contienen ciploterona. Eso. Muchas gracias, doctora. Ya, a ver, aquí está otra pregunta del síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman son unas adherencias que se crean entre la cara anterior y la cara posterior del útero. Normalmente esta es una cavidad que está cerrada y cuando se llena con el endometrio, se distiende, cuando se llena con el embarazo más se distiende con todo el contenido, pero en el síndrome de Asherman, que es producido por un problema de un daño de la estructura basal del endometrio, cuando ha habido un legrado que le han realizado y le han raspado hasta la capa basal, entonces crea adherencias entre la capa anterior y posterior, y aunque haya menstruación dentro del útero, no logra distenderse y tampoco sacar la sangre que se ha formado dentro. Ese es el síndrome de Asherman. Y esta paciente no menstrua porque tiene adentro la sangre que no puede salir porque está con adherencias en el útero. Ese es el síndrome de Asherman. Entonces, es una paciente que no menstrua. El tratamiento es por histeroscopía. El histeroscopio es como el endoscopio que le ponen por la boca con la cámara. Asimismo, a través de la vagina entra al útero. Y hay el recetoscopio, que es una pincita que va cortando todas estas adherencias. Ese es el tratamiento del síndrome de Asherman. Son pacientes igual con infertilidad, no pueden embarazarse porque la cavidad está cerrada. Es rarísimo que aparezca un Asherman en pacientes que no han tenido antecedente de legrado. Es la principal causa los legrados, pero podría aparecer cuando han tenido síndrome de enfermedad inflamatoria pélvica, cuando han tenido EPIs severas por procesos infecciosos, también podrían crear adherencias dentro del útero. El tratamiento es la histeroscopía, cortar, vigilando en la cámara, claro, que cortamos y se separan las dos capas nuevamente y sí tiene buen pronóstico. Buenas noches, una consultita. Con el mismo tema del síndrome de Asherman, dice que la sangre se queda retenida, ¿no verdad? Y si la paciente por A o B situación no ha sido diagnosticada, ¿qué pasa con esa sangre que está retenida? ¿Se reabsorbe o cómo se drena esa sangre que está por dentro? Si Bueno, aún la como la paciente no mayoría, sabe. como en la superficie en estas superficies que están creadas las adherencias, no logran desarrollar mucho sangrado. Es sangre que queda ahí, que se reabsorbe porque forma poquita sangre. No es como en el tabique o como en el himen imperforado en donde se forma normalmente el sangrado. Este útero, como está aplastado, como está unido,
y la superficie endometrial no está normal, no tiene los receptores de los estrógenos para desarrollar un endometrio engrosado. Solamente solo forma como poquita sangre y eso se reabsorbe. Entonces en el eco podemos ver como que está sangre a un lado y luego sangre por acá y luego otro acúmulo de sangre por acá. Pero en el Asherman generalmente forma muy poca sangre y eso se reabsorbe. No sale y se reabsorbe dentro porque es poco. ¿Ya? Tengo algunas preguntas. Veamos de síndrome de Asherman. Ya lo dije. En el síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann, bueno, también es una de las causas. Bueno, el síndrome de Kallmann es un problema relacionado con el hipotálamo, en donde no hay la hormona liberadora de gonadotropinas, o sea, todo está a nivel central. Sí, la anosmia, porque es un problema también del bulbo olfatorio. Tiene que ver con el bulbo olfatorio. ¿Cómo sería para diferenciarlo? Todas las causas que son de origen hipotalámico, porque el hipotálamo es el lugar más interno que tenemos del cerebro. Todas las causas que son de origen hipotalámico se lo hace por descarte. O sea, primero averiguamos las causas de origen uterino, que nosotros podemos ver, podemos hacer la ecografía, podemos hacer la tomografía, en las de ovario también, mediante las medición de hormonas. Podemos ver la FSH, la LH, pero el hipotálamo como tal es muy difícil de estudiar. No hay estudios específicos del hipotálamo. La anosmia es algo que está relacionado con el síndrome de Kallmann. Entonces, si vemos que todo está normal, si es una paciente que tiene anosmia, que no menstrua, que no ha desarrollado, porque son pacientes que tienen una pubertad muy tardía o nula, o sea, no desarrollan ninguno de los caracteres sexuales, porque desde el inicio no se ha podido activar a todo este eje, porque desde el principio del eje está bloqueado. Entonces, una paciente que es como niñita, no ha desarrollado ninguno de los estadios de TANE, tiene anosmia, y se ha descartado todas las otras características, es más bien por descarte que podríamos pensar en síndrome de Kallmann. Muy rarísimo, pero la anosmia está ligada, entonces se podría pensar ahí por la anosmia, más bien dirigirnos a ese síndrome. Hay otros problemas de anosmia, pero estamos hablando de una anosmia que está acompañada de amenorrea primaria, que está acompañada de una niña que no presenta su periodo de pubertad, entonces por eso es que nos vamos a enfocar en Kallmann. Si es una anosmia de una paciente que menstrua normal, pensaremos en otras causas de anosmia, ¿no? Listo. Ya, aquí vemos un caso clínico, me parece.